El Ministerio del Interior analiza los antecedentes penales y anotaciones de todos los integrantes de la custodia presidencial tras el escándalo por el procesamiento de Alejandro Astesiano, que lideraba una asociación para delinquir que operaba incluso desde Torre Ejecutiva para falsificar pasaportes. Se pidieron todos los legajos y se investiga cómo y quién adulteró los antecedentes de Astesiano, que aparecieron sorpresivamente en 2022, luego que en 2020 y 2021 no figuraba que en el año 2013 había estado preso en la cárcel de Las Rosas varios meses por estafa. El prontuario de muchos de los involucrados ya se conoce públicamente desde el inicio del actual gobierno, incluyendo a uno de los segundos subjefes de la custodia, que en 2021 fue sancionado por Astesiano, luego que fuera denunciado por violencia privada y por violar la cuarentena en mayo del 2021, el mes más trágico de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 16 grados a esta hora y según Inumet el resto de la jornada se va a presentar con un cielo nuboso con periodos de cubierto el resto de la jornada. Vamos a decir que 20 grados es la máxima anunciada para hoy. Vemos ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Avenida Sayago, entre Giler y Aparicio Saravia, hay llenado de hormigón hasta las 17 horas. Tengan cuidado por allí. O en Carlos de la Vega, entre Carlos María Ramírez y Laureles, está cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos con grúa. Compartimos ahora otros titulares de la jornada. Terminó la audiencia preliminar del juicio Odebrecht en Panamá. Juan Mutio y Andrés Sanguinetti seguirán vinculados a la causa hasta el final, pero Maya Sicurel podría ser desvinculada. En medio de los reclamos de mayor presupuesto para la Audelar, la Asamblea General del Claustro podría reelegir hoy a Rodrigo Arim. Jóvenes blancos y colorados se preparan para elegir sus autoridades partidarias en octubre y noviembre respectivamente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió con denuncias de falta de garantías para las elecciones del próximo domingo que tienen a Lula como favorito. Comenzamos el informativo con una información de último momento, porque el Poder Ejecutivo acaba de informar los valores de los precios de los combustibles a partir del próximo sábado 1 de octubre. La nafta Super 95, que ahora cuesta 77,88 pesos, va a bajar 3 pesos en surtidor, mientras que el gasoil 50S va a continuar a 64,99 pesos por litro y el supergas a 63,35 pesos por kilogramo. Vamos a estar ampliando esta información más adelante y en nuestra edición central. Cambiamos de tema. En el ámbito judicial, la formalización de la investigación contra Alejandro Astesiano puso en foco al Servicio de Seguridad Presidencial. Según información difundida en 2021, varios de los integrantes del servicio tienen anotaciones policiales. El legajo del jefe del Servicio de Seguridad Presidencial trascendió públicamente en agosto de 2020. Un informe de la revista Caras y Caretas señaló que Astesiano tenía unas 20 anotaciones tras ser investigado por delitos de hurto, estafa, apropiación indebida y daño entre 2002 y 2018 en 4 departamentos. Sin embargo, tras ser formalizado por participar en una red dedicada a la falsificación de pasaportes de ciudadanos rusos, se constató que Astesiano fue procesado en 3 oportunidades por estafa, incluso estuvo en prisión, recluido en la cárcel de Las Rosas en 2013. Además, en enero de este año fue investigado por el uso de billetes falsos, según informó El Observador. Por otro lado, según informó Radio Sarandí en 2021, Astesiano no es el único integrante de la custodia con anotaciones. Jorge Luis Borges, quien asumirá como jefe del servicio, fue investigado por integrar una banda de policías de la Zona 4, imputados por delitos de extorsión, privación de libertad y coimas. Borges fue el único de los investigados que no fue formalizado, ya que al realizarse el procedimiento estaba de licencia.
Otro custodio investigado es Pablo Martín Valenzuela, también integrante del área de investigaciones de Zona 4. En 2018 fue removido de su cargo tras un confuso episodio donde varios policías fueron indagados por quedarse con dinero de un robo. Asimismo, otro de los subjefes del servicio, Jorge Amaro, fue denunciado en mayo de 2021 por un delito de violencia privada. Amaro fue suspendido por 15 días por ingresar a cazar a un predio sin autorización y haber violado la cuarentena médica por COVID-19 en el mes más duro de la pandemia. La suspensión fue dispuesta por Astesiano. La contadora Maya Sicurel podría ser desvinculada de la causa Odebrecht en Panamá si la jueza de la megacausa comparte el criterio fiscal de que la contadora uruguaya ya fue juzgada y absuelta en Uruguay por el movimiento de dinero ilícito entre Uruguay y Suiza. Ayer terminó la audiencia preliminar del juicio iniciado el 12 de septiembre y la magistrada tendrá por lo menos 30 días para llamar a juicio y decidir ahora sobre la incidencia presentada por Sicurel. 30 días tiene la magistrada como plazo legal para llamar a juicio, pero considerando que el expediente tiene más de 1 millón de folios y la cantidad de personas involucradas, 50, podrían otorgarse prórrogas. Como informó MBD Noticias este martes, el abogado de la contadora Sicurel en Panamá alegó que en 2020, ante un pedido de la justicia suiza para investigar transacciones sospechosas realizadas por la pareja del ministro de Educación y Cultura, la justicia uruguaya absolvió de culpa a la contadora. Esto lo hizo al considerar creíble el argumento de que cuando Sicurel realizó las operaciones con dinero ilícito proveniente de Odebrecht, no se conocía públicamente que la empresa brasileña había pagado sobornos por 788 millones de dólares a gobernantes y funcionarios públicos de América Latina, por tanto no se la puede acusar de delito alguno. Mejía también señaló que si bien su cliente movió dinero ilícito desde Uruguay a Suiza engañada por Odebrecht, no hay conexión directa de esas cuentas con Panamá, por tanto tampoco podría ser juzgada en ese país. La Fiscalía panameña consideró atendible el planteo sobre que nadie debe ser juzgado 2 veces por la misma causa y pidió archivar su caso por blanqueo de capitales mediante la empresa Arcadex Corps. Por el contrario, las incidencias presentadas por las defensas de Sanguinetti y Mutio fueron desechadas por la fiscal y todo indica que, a diferencia de Sicurel, la permanencia de ellos hasta el final del juicio está garantizada. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se le envió una carta manifestando preocupación ante la eventual derogación de la ley de medios vigente al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara Alta. De acuerdo a lo publicado por Búsqueda, la carta del 19 de septiembre está firmada por el representante de la UNESCO en Uruguay, Ernesto Fernández Polcuch, y el representante regional para América del Sur, Juan Jaraba, quienes manifiestan la preocupación de Naciones Unidas ante la eventual derogación de la ley vigente de medios desde la perspectiva de los derechos humanos. Se advierte en la carta que esta derogación es deficitaria en términos de estándares democráticos por considerar que no hubo tiempo ni espacio necesario para su discusión. Otro de los aspectos que refiere la publicación es que la UNESCO evalúa que la regulación que se propone como sustitución presenta amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión. En la carta se hacen varias advertencias sobre el significado que tendría la derogación de la ley de medios, entre ellas la posibilidad de una mayor concentración de medios en pocas manos y una eventual flexibilidad con los discursos de odio. La Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto del Senado, votó el articulado que elimina el adicional del Fondo de Solidaridad y al mismo tiempo reasigna 180 millones de pesos extra para la Universidad de la República. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, valoró el esfuerzo del Parlamento para financiar varios programas del Hospital de Clínicas y dijo que implica un reconocimiento de la necesidad de mantener los programas universitarios. Hay un conjunto de elementos que están tensionando la vida institucional. La evolución de la matrícula no está siendo acorde con la evolución de las horas docentes y eso es una de las características centrales que nos preocupa. A nivel del Senado se está avanzando en tener algunos recursos adicionales que nos permitan sostener esta realidad, pero estamos muy lejos de poder, por ejemplo, volver al nivel que teníamos de la relación horas docentes-estudiantes en el 2019, ante la pandemia. Por tanto, yo diría, más que satisfacción, hay, desde el punto de vista personal, hay una sensación de reconocimiento por parte del Senado de la importancia de sostener algunos programas universitarios.
El rector destacó la creación del Centro Universitario de la Regional Noreste y de varias carreras en el interior. Arim entiende que el crecimiento de la matrícula anual de la universidad, que es de 4.000 estudiantes, deberá ser atendido recargando a los cargos docentes y perjudicando la calidad del aula. Vamos a ir a la velocidad que podemos y nos gustaría ir. Pero la Universidad de la República ya está abriendo carreras nuevas el año que viene en el interior del país. La licenciatura en computación, por ejemplo, entre Salto y Paysandú, o la carrera de licenciatura en economía agrícola y gestión de agronegocios en Tacuarembó, de cara al noreste del país. Pero simultáneamente tendríamos la posibilidad de abrir varias carreras adicionales que no vamos a poder instrumentar con facilidad. Estos recursos incrementales tendrán que destinarse en parte para sostener la relación docente-estudiante y en parte también lo destinaremos para mantener el ritmo en el interior. Vamos a corregir, dijimos 180 millones de pesos y son 160 millones de pesos los asignados a la UDELAR. Vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la educación y para eso recibimos a nuestro compañero Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. ¿Por dónde estás? Contanos, adelante. Buen mediodía, Rosina. A propósito de la educación y a propósito de esta rendición de cuentas sobre la educación pública, el conflicto en secundaria que vienen manteniendo los estudiantes en varios centros que están ocupados, la decisión de la dirección de secundaria de no permitir las ocupaciones y particularmente algunas direcciones que han tomado esta bandera de secundaria y están amenazando, están advirtiendo a los estudiantes con que podrían llegar a tener sanciones. Es el caso del Liceo Dámaso. Hoy intentaron ocupar los estudiantes y la dirección se opuso a esto. Estamos con Matías, con Belén y con Victoria. A propósito de esto, ustedes, tus padres fueron citados ayer. Nuestros padres fueron citados ayer a tener una reunión con dirección y se nos amenazó que en próximas instancias podríamos ser sancionados por luchar por nuestro derecho, básicamente. Y a propósito de eso, Belén, hoy ustedes quisieron ocupar y ¿cuál fue la actitud de la directora? Claro, mira, desde ayer estamos con unas situaciones bastante violentas de parte de dirección. Antes de ayer, pedimos para tener una asamblea estudiantil, se nos negó nuestro derecho a tener una asamblea estudiantil y aparte se hizo un comentario totalmente sexista hacia una compañera que tenía una musculosa. Tras esto tuvimos un paro activo y tras todo esto llamaron a nuestros padres y la respuesta de dirección hoy fue llamar a las autoridades, llamó a la policía, trató de sacarnos. Y la realidad es que en ningún momento hubo un tipo de diálogo con nosotros, y tal, la realidad fue esa. Ustedes en esta asamblea vienen reclamando mayores recursos presupuestales y no hay en principio ninguna negociación con la dirección ni con secundaria. No, con la dirección de secundaria no tenemos ningún tipo de negociación. Tuvimos una reunión hace unas semanas con inspección donde se resolvió absolutamente nada, básicamente. En nuestras asambleas siempre leemos la plataforma reivindicativa que hicimos, donde pedimos más presupuesto, pedimos el equipo multidisciplinario, pedimos que se nos arregle el liceo para poder estudiar en condiciones, pero no se nos hace caso y no tenemos una propuesta de diálogo por parte de nuestra dirección hacia nosotros. Hay unos videos donde la dirección los está grabando ustedes. Ustedes denuncian que también hubo alguna agresión física. Sí, nosotros al pedir la asamblea y al haberse nos negado y tras ese comentario de que la directora le dijo a la compañía que estaba sueltita y que era muy sexy pero no era para el liceo y entonces nosotros decretamos un paro activo en el cual la directora salió filmando a los compañeros sin ningún tipo de consentimiento, se agredió compañeros, están los videos, ya te los mandé y o sea, sigue estando lo mismo. Nosotros sacamos un comunicado a la opinión pública que está en nuestro Instagram y denunciamos públicamente a través del comunicado a la opinión pública y ahora en este medio el accionar que tuvo dirección frente a nuestro pedimiento de todas estas cosas básicas para la educación pública que nosotros lo entendemos así, como por ejemplo un psicólogo, un asistente social, que no se nos censure más. Pedimos cosas básicas para la educación pública y el accionar de dirección fue totalmente violento hacia nosotros. Muchísimas gracias a los chiquilines.
hay que decir que el gremio de docente, el núcleo docente del Liceo Dámaso ya emitió un comunicado en el cual denuncia también la actitud de la dirección y están reclamando una negociación. También los docentes han hecho esto en un comunicado público. Desde aquí nos despedimos, Rosina. Me faltó decirle de los padres, que ya Bien. los padres también se están organizando para reclamar lo mismo que nosotros. Muchas gracias, Luca. Vamos a ir a otros temas. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, integrada por representantes de los órganos de cada facultad, de los órdenes de cada facultad, se reúne de manera extraordinaria esta tarde para elegir al rector por el periodo 2022-2026. Hasta el momento, el único candidato firme es el actual rector Rodrigo Arim. Según la ley orgánica de la institución, la rectoría de la Casa de Estudios debe ser elegida por una mayoría de 2/3 en esta primera instancia de la Asamblea General del Claustro. En caso de no alcanzar ese margen, se convocará una nueva sesión extraordinaria que solo requerirá mayoría simple y este llamado sería en 15 días. La primera votación siempre es compleja porque requiere 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea General del Claustro. Es muy difícil que haya una elección en este momento. Posiblemente haya una segunda instancia, pero lo veremos hoy y creo que lo importante es que renovemos la apuesta como colectivo universitario, como comunidad universitaria, para seguir aportándole al país elementos sustantivos a su desarrollo. Si bien hasta el momento no se confirmó ninguna candidatura que dispute la reelección de Arim, en algunos círculos universitarios se estuvo sondeando sobre una posible candidatura de la exministra y decana María Simón. MBD Noticias confirmó que la ingeniera se encuentra de viaje fuera del país y no estará presente en la sesión de este jueves. El actual rector cuenta con el apoyo oficial de varios servicios como odontología, medicina, economía, la FIC y artes. Con un incremento en las bases militantes de la Juventud Blanca, se viene desarrollando el proceso de presentación de candidatos para el 29 de octubre, que cierra en esta jornada con la inscripción y presentación de listas en todo el país. En esta cuarta edición de las elecciones juveniles pueden participar personas con 14 años cumplidos y hasta los 29 inclusive. Estamos recibiendo la presentación de todos quienes quieren ser parte en modalidad de candidato. Estamos recibiendo todas las listas de las distintas agrupaciones a lo largo y ancho del país para que puedan comparecer en este 29 de octubre, el día que nosotros celebramos las elecciones de jóvenes, y la verdad que están colmando o superando, te diría yo, lo que son nuestras expectativas, porque fíjate que hay agrupaciones que quizá en las listas nacionales o en las elecciones nacionales o en las elecciones departamentales presentan solamente una hoja de votación o 2 hojas de votación y ahora en las elecciones de jóvenes superan las 20, 25, 30, lo que quiere decir que hay un movimiento, o que sigue habiendo, mejor dicho, un movimiento de jóvenes en nuestro partido que es de destacar, que es de cuidar, que hay que cuidarlo mucho y que obviamente nos compromete de cara al futuro. Y en Tiendas Coloradas también la juventud se está preparando para votar sus autoridades y representantes dentro de la estructura partidaria. El 5 de noviembre se van a elegir 100 convencionales nacionales y departamentales. Podrán votar en este caso personas de entre 14 y 30 años sin necesidad de afiliación al partido. De los convencionales departamentales y nacionales que resulten electos, 2 serán designados para ocupar los puestos que la Juventud Colorada tiene en el Comité Ejecutivo Nacional, con sus respectivos suplentes, además de los delegados para los 19 comités ejecutivos departamentales. A esta elección se presentarán los sectores Ciudadanos, Ballistas, Tercera Vía y Viento de Cambio. Hoy en día la realidad es que está todo muy quieto dentro del partido a falta de un mes, y es que por eso nosotros mantenemos la constancia desde marzo, incluso me atrevo a decir, haciendo actividades, organizándonos. Entonces, si bien todo el partido está quieto, o por lo menos gran parte del partido está quieto, nosotros decidimos no justamente tratar de seguir con las actividades, de seguir apostando también, porque si bien estamos en una elección donde naturalmente va a haber competencia y es sano que haya, nosotros también pretendemos que la juventud, que si esto termina el 5, el 6, la juventud siga unida y que no se separe en bloques de acuerdo al sector o ni siquiera se generen rivalidades.
es una elección que tiene la particularidad que es a padrón abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden votar todas las personas que tengan entre 14 y 30 años que vayan a esa elección o que se arrimen a esa elección. No es que hay un número predeterminado como una elección nacional o una departamental, por ejemplo, donde sí es así. Nos quedamos en el Partido Colorado porque el ministro de Turismo Tabaré Viera aseguró hoy aquí en Ciudad Viva que su partido pretende institucionalizar la coalición multicolor y crear una mesa política que permita administrar acuerdos y disensos. Según Viera, la coalición debe trascender el ámbito nacional para concretar acuerdos a nivel departamental y también municipal. Institucionalizar no como partido, sí como coalición, pero con reglas de juego más claras, más específicas, con instancias de diálogo u órganos, como por ejemplo una mesa política, que creo que le falta, y decidir algunas cosas bien importantes, que si la coalición va a seguir en el ámbito nacional o también va a ir al ámbito departamental. Yo creo que debe ser coalición en todo el país. En lo nacional, en lo departamental y en lo municipal. El ministro Viera aseguró además que en el Partido Colorado aún no existen candidatos con miras a la elección presidencial de 2024 porque hoy es tiempo de priorizar la gestión. Y no es retórica lo que voy a decir, no son tiempos de candidaturas. Yo sé que es una frase bastante conocida, pero es verdad, porque nosotros estamos en el gobierno, es distinto periodo pasado, por ejemplo, que estábamos en la oposición. Nosotros estamos en el gobierno, tenemos una responsabilidad de gobierno y tenemos todavía medio periodo por delante para que además figuras representativas del partido hagan su gestión. Vamos a recibir el segundo móvil del mediodía, en este caso nuestra compañera, la periodista Natalia de Brun. Buen mediodía para ti, Natalia, ¿cómo estás? Contanos, ¿dónde estás? Buen mediodía, Rocino. Nos encontramos en la puerta del Casmo porque los médicos renuevan las autoridades en el día de hoy. Hay un proceso eleccionario para hablar de esto, de cómo viene el proceso y además también cuáles son aquellos principales cambios que se necesitan dentro del centro médico. Estamos junto al doctor Álvaro Neymeier, que además también candidato a ocupar un cargo en el Consejo Directivo. Primero hablar brevemente del proceso eleccionario, cuántos son los médicos habilitados para votar, cómo viene el ritmo de votación y más o menos cuándo se estima que se va a saber, las listas que hay. Bueno, en el día de hoy se renuevan las autoridades que se renuevan cada 3 años. Son casi 2.900 médicos, que son los médicos capitalizadores de Casmo. Y ese es el padrón. El ritmo de votación viene bien. Deben haber votado ya casi un 20% del padrón y las elecciones son hasta la hora 21. Así que pensamos que va a haber una votación importante. Hubo un hecho, y ya te lo traigo antes de entrar en el tema del proceso de cambio, qué es lo que se pretende cambiar, que de algún modo empañó lo que es este proceso eleccionario. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, sí, esta jornada que tendría que ser una fiesta para todos los médicos, bueno, está empañada por una situación muy lamentable. Es que 2 integrantes de nuestra lista, la doctora Cristina Rey y la doctora Masobrio, Virginia Masobrio, por críticas que le hicieron a la actual gestión, críticas sanas, digamos, constructivas, fueron sancionadas, y una de ellas sancionada y las 2 demandadas judicialmente, por lo cual la doctora Rey ayer se pasó toda la tarde en el juzgado, y bueno, en el inicio de un juicio que va a ser largo, que por suerte tenemos el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, que la apoya en asesoramiento jurídico. Y la doctora Masobrio está esperando ahora los primeros días de octubre para concurrir a la citación. Eso empaña esta jornada porque es algo inédito en el relacionamiento médico, que por criticar en el contexto de una campaña la actitud de colegas, uno recibe una demanda judicial, cuando realmente uno escucha los audios y son realmente constructivos. Bien, seguramente es un tema que después se seguirá abordando. Ahora sí, vayamos concretamente a por dónde están las principales características. Se seguirá abordando, pero digamos, yo creo que fue parte de que la lista oficialista lo que ha invertido es una suma inusitada de dinero, una inversión millonaria en campaña, agregada a un fuerte amedrentamiento de los opositores. Y esperemos que mañana, que es el día después, se puedan calmar los ánimos y poder trabajar todos en conjunto. Que no termine afectando
afectando de algún modo al resultado, pero bueno. Esperemos que no. De ese resultado, ¿qué es lo que se espera también? ¿Cuáles son los principales cambios que necesita el CASMO? Bueno, actualmente el CASMO lo que tiene es un endeudamiento, una pérdida sostenida de afiliados y un aumento importante del déficit. Nosotros lo que planteamos es tratar de lograr una medicina de calidad, personalizada, centrada en el paciente y en la familia, y esto, digamos, no es un eslogan, sino que para eso lo que tenemos que tener es un buen personal de salud con capacitación, con un ambiente laboral sano, de respeto, que bueno, que es lo que no ha ocurrido lamentablemente, y necesitamos para eso independizar lo político de lo técnico, o sea que los médicos que ocupan los cargos sean los mejores y no los designados por participación en una u otra agrupación. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, que continúa entonces de una mejor manera lo que es el proceso eleccionario, que va ¿hasta qué hora? Hasta la hora 21 vamos a estar acá y bueno, calculo que en un par de horas tendremos un resultado inicial del escrutinio. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, Rosina, ahora sí, completando esta información nos despedimos, continúan ustedes desde estudio. Muchas gracias, Natalia. Y nosotros nos vamos a una pausa que va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MB Noticias. Seguimos en Montevideo con 16 grados a esta hora y nos vamos ya al Parlamento. Allí está nuestro compañero Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nos encontramos aquí en el Parlamento porque se está realizando una actividad de los rumbo a los 100 años de lo que va a ser el Palacio Legislativo, y para hablar de este tema estamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a quien queríamos consultarlo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad que se está realizando? Bueno, en realidad, nuevamente el Parlamento uruguayo abre sus puertas en el patrimonio, pero queríamos hacer una puesta a punto a través de un video de todo lo que se está llevando adelante por la Comisión de los 100 años. Ustedes saben que en el 2025 esta casa cumple 100 años. A instancias en el periodo anterior de la senadora Topolansky se dio una ley, el Parlamento, a efectos de determinados aspectos que teníamos que asumir como Parlamento para dejar esta casa como queremos, desde el punto de vista no solo de la recuperación edilicia, sino también de reconocimiento del acervo que tenemos, tanto el pictórico, el escultórico, cómo contar la historia y, por supuesto, con obras que han implicado ya decir que la casa está en obra. Es un edificio que no se conoce por parte de la ciudadanía en toda su extensión. Sí, porque como ustedes saben, muchas veces se habla de una maqueta que ha quedado, entre comillas, atrapada dentro de una habitación que está en la azotea del edificio y que nos habla además porque alrededor está llena de los moldes de lo que es toda esta mampostería que vemos, entre otros lados, en el Salón de los Pasos Perdidos. Y por eso quisimos también que no solo para quienes están en el país a lo largo y ancho del territorio nacional, sino para quienes están en el exterior, presentar hoy el primer museo, la primera parte del primer museo virtual del Poder Legislativo, donde ustedes van a poder tener no solo el recorrido, sino también conocer la historia de las salas, de los lugares de trabajo y fundamentalmente de la riqueza pictórica y escultórica que tiene esta casa. Yo decía hoy en vivo y en la primera intervención que a quienes trabajamos acá todos los días, a veces nos da un poco de pena que no tanta gente pueda conocer lo hermoso que es este edificio que va a cumplir 100 años, ¿no? Es una obra
que en cierto punto es majestuosa y muestra lo que fue el Uruguay y que tampoco estuvo exenta de polémica en cuanto a su construcción. Sí, obviamente hubo toda una discusión en lo que tiene que ver desde los aspectos arquitectónicos, desde los aspectos que tenían que ver con el material que se iba a utilizar. Recién, entre los invitados, estaba el propietario de la cantera, de donde se sacaron estos mármoles, que nos decía que todavía hay bloques y que quería decirnos que está a las órdenes y nosotros precisamos, por supuesto, en esto de ir recuperando el palacio, precisábamos algo. Obviamente también hubo en muchos aspectos la polémica del lugar donde se iba a instalar, los costos que iba a tener, hubo un debate parlamentario muy fuerte y en perspectiva histórica está bueno poder recordar lo que significó en lo que tiene que ver con el edificio emblemático que según Compulsas más identifica a los uruguayos. Permítame que le cambie de tema, referido a la situación de las últimas horas con el jefe de la seguridad presidencial, ¿cómo valora el impacto que está teniendo en el Poder Ejecutivo, en el gobierno en general, y también qué cambios deben realizarse, si es así que se debe realizar algún cambio? Obviamente fue un impacto, creo que todos nos sorprendimos, la ciudadanía toda, y nos parece muy bien que se tomen medidas que tiendan a esclarecer todo lo sucedido, en todo lo que implica ser un cuidado que se debe tener y también la investigación de llegar a todos los responsables, si es que hay más en todo este episodio. Nos parece que las medidas que se están tomando tienden precisamente a transparentar todo lo que, en definitiva, hemos hasta ahora ido conociendo. Si hay más, tenemos el derecho de conocer todo. Ahora, vicepresidente, se conoció en las últimas horas algunos datos, o sea, pasan las horas y los capítulos se suman en esta situación. De hecho, tuvo que el Ministerio del Interior hacer un comunicado diciendo que los datos que se le habían presentado al presidente de la República parece que no eran los reales. O sea, esto parece esconder detrás algo mucho más profundo. Estamos hablando de mentirle al presidente de la República en cuanto al legajo de una persona. Yo sé que estamos en el medio de la tormenta, en el medio del huracán, y a veces es difícil sacar conclusiones. Ahora, ¿cómo se hace para empezar a confiar de nuevo en ese sistema, en esa institucionalidad, en lo que tiene que hacer el gobierno de revisar todos esos sistemas? Sí, evidentemente estamos en mitad de una investigación. Por eso lo que se está viendo todavía no nos permite, hasta avanzada la investigación, tener un panorama completo. Evidentemente, y esto es una reflexión personal, cuando empiezan a aparecer episodios como estos, uno empieza a considerar lo que implican los sistemas de inteligencia en un mundo globalizado, en un mundo donde obviamente hay aspectos que a veces, mucho más en un país como el nuestro, donde hay además una vigilancia ciudadana, porque somos pocos, porque nos conocemos, porque a veces las informaciones van llegando desde distintos lugares, como de alguna manera esto implica una tensión, sin lugar a dudas, desde el sistema y en aras de lo que implica la transparencia democrática. Existe una Secretaría de Inteligencia Estratégica, pero ¿se deben regular de otra forma los servicios de inteligencia del Estado? Ustedes saben que los países en el mundo están teniendo este debate, por lo que hablamos, porque hoy por hoy en este mundo globalizado la inteligencia ha tenido que repensarse también. También lleva presupuesto, tener las herramientas que permitan llevar adelante esta nueva forma de inteligencia. Y eso me parece que es un punto a lo que episodios como este nos enfrentan. Bien, parte entonces de las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que está haciendo a esta hora allí en el Parlamento, que tiene que ver con lo que ha ocurrido con la custodia del presidente de la República, Lacalle Pou. Vamos ahora al ámbito internacional.
Y a pocas horas de las elecciones en Brasil, el presidente Bolsonaro volvió a cuestionar el miércoles una vez más el sistema de votación electrónica implementado en el país desde 1996 y que nunca tuvo denuncias de fraude comprobadas. El mandatario afirmó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales que a pesar del acompañamiento de las Fuerzas Armadas que participan del proceso electoral, no se pudo dejar en cero la posibilidad de fraude. En un encuentro con el ex canciller paraguayo Rubén Ramírez Lescano, jefe de la Misión Internacional de Observación de la OEA, le advirtió que las urnas no se pueden auditar porque los técnicos y observadores no pueden hacer nada frente a una denuncia en un caso hipotético de fraude. Ese acompañamiento de misiones de observadores internacionales y de técnicos de las Fuerzas Armadas, aprobado por la justicia electoral, redujo bastante las posibilidades de fraude, pero no las dejó en cero, insistió Bolsonaro. En ese sentido, el Partido Liberal, formación de Bolsonaro, envió al Tribunal Supremo Electoral un informe realizado por el equipo técnico que fue contratado para analizar el sistema de votación y cuestionó el hecho de que solo un grupo restricto de funcionarios y colaboradores de la justicia electoral controla todo el código fuente de las urnas electrónicas. En otro orden, Bolsonaro instó este miércoles a sus seguidores para vestir la camiseta de la selección brasileña y votar con ella puesta el próximo domingo y criticó que la justicia electoral esté considerando prohibir a las personas de vestirla dentro de los puestos de votación debido a que los colores amarillo y verde están asociados a la campaña del mandatario. Nos vamos, los esperamos como siempre a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.